Vamos a la Biblia, por favor. Entonces, acompáñenme, por favor, allí a el Antiguo Testamento en el libro de Génesis. En Génesis 18, y quiero pedirles también de su paciencia. Ya verán a dónde quiero llegar, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros. Ajá. Génesis 18, versículo 1. Dice así: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Parece que Abraham ya sabía quiénes eran estos 3 visitantes. Por lo menos lo intuyó. Y vemos aquí en Abraham un ejemplo que creo que cada uno podemos imitar, seguir, un ejemplo de hospitalidad. La Biblia nos llama a ser hospitalarios. Vamos a ver quiénes eran estos personajes. Vamos a brincarnos ahora al versículo 16. 16. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó. ¿Quién? El Señor. El Señor. ¿Ya viste quién estaba allí con Abraham ese día? 18. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. 20. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Quiero que vayas dándote cuenta junto conmigo de cuál era el motivo por el cual Dios se apareció a Abraham aquel día ahí en su casa. Aquí está, versículo 20. Bueno, desde el versículo 17, cuando vemos que Dios pregunta: ¿ocultaré mis planes a Abraham? Y entonces se lo dice claramente en el versículo 20. He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. 21. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma. Grabes eso en la mente, ¿eh? Los otros hombres, más adelantito vamos a ver quiénes eran. ¿Cuántos eran ellos los que se dieron la vuelta y siguieron a Sodoma? 2, bien, 2. Pero el Señor se quedó con Abraham. 23. A Abraham se le acercó y dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Este es un pasaje que creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos bien. A partir del versículo 24 y hasta el versículo 33 o 32, que no vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo, vemos cómo después de que el Señor le revela a Abraham los planes que tenía sobre esas 2 ciudades perversas, Sodoma y Gomorra, los planes que tenía para destruirlas, vemos a Abraham intercediendo por esos lugares. Y recuerda, ¿no? Y le pregunta directamente a Abraham, al Señor: ¿destruirás la ciudad si hallaras en él 50 justos? No, no lo haré. Y luego vemos cómo va bajando, ¿no? Y si hubiera 40, y si hubiera 20, y si hubiera 10, y si hubiera... Y el Señor le dice: no lo haré, no lo haré. Nos brincamos al 33, versículo 33. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Y continuamos en el 19, capítulo 19, versículo 1. Al anochecer,
Los dos, ¿qué? ¿Quiénes eran ellos? Ajá. Los dos hombres que habían estado con Abraham en su casa, a los cuales Abraham dio hospedaje y los alimentó, que se adelantaron y siguieron su camino rumbo a Sodoma. Dice el versículo 1 del capítulo 19 que al anochecer estos dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado. ¿Quién era Lot? No sabemos, ¿no? Lot era sobrino de Abraham. Ajá. Y él estaba viviendo ya allí en Sodoma, con su familia, su esposa y sus dos hijas. Ajá. Continuamos. Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí, en la plaza de la ciudad. Vemos a Lot también, al ser sobrino de Abraham, de alguna manera siguiendo el ejemplo de su tío, ¿no? Siendo hospitalario y recibiendo a estos dos ángeles en forma de hombre, de ser humano, en su casa y dándoles hospedaje. Ahora, parece ser, yo no lo puedo asegurar, pero es probable que Lot, conociendo el ambiente que permeaba allí en la ciudad y el estilo de vida de los habitantes de Sodoma, ya sospechaba o ya sabía lo que iba a pasar o que la gente de Sodoma sería capaz de hacer con esos dos hombres. Y es por eso que se adelanta y le dice, vengan a mi casa. Y cuando ellos le dicen, no, nos vamos a quedar aquí en la plaza, él insiste y les dice, no, vengan a mi casa. Ajá. Dice en el versículo 3, pero Lot lo insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos, con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo dos hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Vemos en estos versículos la situación terrible en la que estaban la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra, y la situación terrible en la que estaban sus habitantes. Vemos en estos versículos, los primeros versículos del capítulo 19, esa degradación moral, perversa, que había allí en esos lugares alrededor de Lot. En una palabra, vemos el pecado de Sodoma. Y quiero que vea, esa es la razón por la que el Señor había decidido en ese entonces acabar por completo con esas dos ciudades, con todo lo que había, por el terrible pecado, por el terrible nivel de maldad y depravación sexual al cual habían llegado. Vemos entonces el pecado, vemos entonces la ira de Dios en contra del pecado, vemos el juicio de Dios y ahorita vamos a seguir leyendo, pero quiero que veamos también enseguida la misericordia y la gracia de Dios para Lot y para su familia. Porque hemos leído hasta donde está Lot con su familia y aquellos dos ángeles que los llevó a su casa, pero fuera de su casa estaba una multitud de hombres de toda la ciudad queriendo entrar a su casa y hacer o cometer una terrible barbaridad con todos ellos.
Y entonces vemos la gracia y la misericordia de Dios. Continuemos leyendo, versículo 10. Pero los dos ángeles extendieron la mano. Y ya desde aquí, miren, empezamos a ver la gracia y la misericordia de Dios para Lot. Los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban a la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro. Otra vez, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios, no solo para Lot, sino para su familia, para sus parientes. ¿Tienes familia? Ve por ellos, sácalos de aquí. 13. Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, otra vez, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Los ángeles insistieron: apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, imagínate, como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas, y los llevaron enseguida a un lugar fuera de la ciudad. ¿Por qué? Hermanos, simplemente maravilloso. Simple y sencillamente maravilloso. Porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Todavía cuando vemos a Lot titubeando entre me voy, ¿qué hago? Me voy, con todo lo que eso implica, de buenas a primeras, dejar mi casa, mi lugar donde vivo, titubeando, y los ángeles literalmente tomándolo de la mano y llevándolo. La misericordia de Dios. De una manera, no igual, pero algo similar hizo Dios contigo y conmigo. Cuando nosotros estábamos lejos de Él, cuando dice la Biblia en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, conforme al príncipe de la potestad del aire, cuando por naturaleza éramos hijos de ira, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios contigo y conmigo un día? Eso, porque de no haber sido por eso, mira, nosotros no hubiéramos querido, nosotros estábamos bien a gusto allí. Y gloria a Dios, porque de alguna manera Él nos tomó de la mano y nos sacó de allí donde estábamos. Porque tuvo misericordia de nosotros. Seguimos leyendo. 17. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, mi señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad. Pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel. Más misericordia, por si fuera poco, ¿no? Todavía Lot se pone ahí exigente. No, déjenme ir a esa pequeña ciudad.
y le cumplen su petición. Misericordia, gracia. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. El juicio de Dios era inminente contra esas ciudades, contra Sodoma y contra Gomorra. Inminente. Era cuestión de tiempo. Y el tiempo ya apremiaba, ya, Lot, apúrate, apúrate. Y el juicio llegó. Versículo 23. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura, y arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. El pecado de esas dos ciudades era tan grande, y Dios fue paciente mucho tiempo con ellos, pero su paciencia se agotó. Y llegó el día en que Él juzgaría a estas dos ciudades, y lo hizo. Y en esto vemos entonces el juicio de Dios, vemos la gracia, vemos la misericordia de Dios, incluso vemos la fidelidad de Dios, porque recuerdan que en el capítulo anterior vemos a Abraham intercediendo a favor de esas ciudades y diciéndole: Señor, si hay allí algunos justos, ¿destruirás la ciudad? Y el Señor le dice: no lo haré, si hay allí algunos justos. Vemos la fidelidad de Dios, vemos el juicio de Dios, vemos la misericordia de Dios. Mira, versículo 27, aquí mismo, versículo 27. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero, y mira, este versículo que viene es precioso, pero Dios, ¿qué dice? Había escuchado la petición de Abraham. ¿Y qué hizo? Y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre. Me encanta esa frase. A quien sacó del desastre. A quien sacó del desastre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir de esa manera: Dios me sacó del desastre que era mi vida cuando estaba yo sin Él? A quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Y vemos aquí entonces también la importancia y la necesidad de la oración intercesora. Abraham sabía que en Sodoma estaba Lot, su sobrino, con su familia. Y lo que él atinó a hacer, y lo digo así porque él hizo lo correcto y lo que era necesario hacer en ese momento, fue interceder a favor de su sobrino y a favor de la familia de su sobrino. Lo hizo. Y esto nos enseña algo a nosotros también en cuanto a la oración intercesora. Todos nosotros tenemos familiares que no conocen al Señor, que viven su vida lejos del Señor. Y lo mejor, oye bien, lo mejor que tú y yo podemos hacer cada día es interceder delante de Dios a favor de ellos. Yo estoy convencido que una de las oraciones que más le agradan al Señor y que Él se agrada en responder es este tipo de oraciones. Las oraciones que hacemos a favor de personas, familiares nuestros que están lejos de Él. Así que no dejes de orar. No dejes de orar por tu familia que está lejos de Dios. No dejes de orar por esos hijos que están lejos de Dios. No dejes de orar por esos parientes que están lejos de Dios. Porque puede ser que Dios tenga misericordia de ellos y conceda tu petición y los saque del desastre de vida en el que están viviendo ahora. No dejes de orar por ellos.
Vemos la fidelidad de Dios, vemos el juicio de Dios, vemos la gracia, la misericordia de Dios. Y esto pareciera un final feliz, ¿no? Para Lot. Vino el juicio, vino la destrucción, aquellas 2 ciudades, todo destruyó el Señor, tanto personas como animales y vegetación, todo, dice el pasaje. Y esto sería un gran final, ¿no? Pero no es así. Porque en medio de esto vemos también desobediencia. Versículo 26. Que no crean que se me olvidó. Intencionalmente lo brinqué, pero de hecho en este versículo 26 está basada la predicación de hoy. Así que apenas vamos a comenzar. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y se quedó convertida en estatua de sal. Vemos la desobediencia de esta mujer. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el mundo recuerda a mujeres que en algún momento de la historia resaltaron o hicieron algo sobresaliente. Y nosotros tenemos en la Biblia ejemplos de mujeres, y aquí hay uno de ellos. Vemos a esta mujer de la cual no sabemos ni su nombre, solo la conocemos así como la esposa de Lot o la mujer de Lot. Y vemos el final trágico, el final terrible de esta mujer. ¿Cuál fue el problema? Porque no dudo que haya personas que al leer pasajes como este, sobre todo el versículo 26, inmediatamente piensen: oiga, pastor, ¿no se le hace que Dios es muy cruel? Mire lo que hizo con esta mujer. Nada más por voltear. Nada más por voltear. ¿No es eso una crueldad? Nada más por eso. ¿Qué tiene de malo que una persona voltee y mire para otro lado? ¿Cuál fue el problema con esta mujer? Vamos viéndolo. En primer lugar, la desobediencia. La desobediencia de esta mujer. La orden de los ángeles era clara y simple. Simple y clara. Versículo 17. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, ahí está, ordenó, era una orden, no era una sugerencia, ordenó: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Ahí está la orden, clara, directa, simple. Y la esposa de Lot simplemente desobedeció. Y esto nos recuerda algo, hermanos, y esto es para todos, ¿eh? El mensaje de hoy es para todos. La desobediencia, oye bien, la desobediencia siempre trae consecuencias. No creas que no van a venir consecuencias sobre tu vida si tú desobedeces a Dios. Van a venir. Y casi siempre son consecuencias desagradables, negativas, feas. La desobediencia siempre trae consecuencias. Hermanos, si algo nos enseña la Biblia, sobre todo, bueno, a todo lo largo, pero en el Nuevo Testamento sobre todo, es que la vida cristiana, óyelo bien, la vida cristiana es una vida de obediencia. El creyente verdadero se caracteriza y se identifica, entre otras cosas, por su vida de obediencia a Dios. El que no quiere obedecer a Dios podrá llamarse cristiano, podrá llamarse hijo de Dios, pero su vida de desobediencia demuestra que no lo es. El mismo Señor Jesús dijo en una ocasión, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Es una incongruencia llamar a Jesús Señor y al mismo tiempo no querer obedecerle. Es una
total y completa incongruencia. No puede ser. Así que parte del problema en esta mujer, la mujer de Lot, fue su desobediencia. Desobedeció la orden directa que se le dio. Desobedeció porque menospreció el mandato de Dios. Y ese es el problema de mucha gente. Menosprecian el mandato de Dios, menosprecian la palabra de Dios. Muéstrame una persona que no quiere obedecer a Dios y te mostraré una persona que menosprecia la palabra de Dios. Digan lo que digan. Aunque digan que aman a Dios, aunque digan que aman su palabra, pero si no quieren obedecer a Dios, eso demuestra que menosprecian la palabra de Dios. Pero esta mujer no solo menospreció el mandato de Dios o la palabra de Dios, parte de su problema fue que también menospreció o despreció, ¿sabes qué cosa? Y esto es lamentable, es terrible. Esta mujer despreció la gracia y la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de ella, y así como de su esposo y de sus hijas. Dios tuvo misericordia de ella a tal grado de que literalmente los ángeles los tomaron de la mano, los sacaron de la ciudad y los pusieron a salvo fuera de la ciudad. Y la mujer simplemente, al desobedecer la orden, estaba despreciando la misericordia de Dios y la gracia de Dios. ¿Le importó poco o no le importó? Así que despreció la palabra de Dios, y eso es resultado de despreciar la misericordia y la gracia de Dios. Pero eso no es el problema real. El principal problema de esta mujer era otro. Y quiero que veamos el principal problema a la luz de otro pasaje en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Y busquen ahora Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17. En una ocasión al Señor Jesús se le acercaron un grupo de fariseos y le hicieron una pregunta relacionada con el reino de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 20. 17:20. Miren cómo dice: un día los fariseos le preguntaron a Jesús. Aquí está, vienen los fariseos, un grupo de líderes judíos, fariseos, vienen con Jesús y le hacen la siguiente pregunta: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Ahí está la pregunta de los fariseos. Los fariseos fueron los que le preguntaron eso. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está aquí, dice. Le responde Jesús a los fariseos. Esa era la realidad y ellos no se habían dado cuenta. Seguían esperando el reino de Dios. Cuando el rey ya estaba entre ellos y ya estaba estableciendo su reino, ya estaba entre ellos. Así que Jesús responde a la pregunta de los fariseos. Imagínense la escena. Está Jesús, vienen los fariseos, le hacen esta pregunta, Jesús les responde la pregunta, pero entonces vean lo que dice versículo 22. Entonces Jesús dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Así que primero responde la pregunta de los fariseos, pero entonces se vuelve a sus discípulos, a sus seguidores, y les dice lo que vamos a leer enseguida. Se acerca el tiempo en que desearán ver el día en que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Recuerden, estas palabras Jesús se las dice no a los fariseos, sino a sus seguidores, a sus discípulos. Hermanos, lo que vamos a ver a partir de aquí y en los minutos que nos quedan tiene que ver con nosotros. Los que somos
seguidores de Jesús. Versículo 23. Algunos les dirán: miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. ¿Se fijan? 26. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Y otra vez, probablemente algunos dirán, hermanos, algunos dirán: bueno, pero ¿qué tiene de malo comer o beber o casarse? ¿Qué tiene de malo? Versículo 28. El mundo será como en los días ¿de quién? De Lot. Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Y otra vez la pregunta, porque tal vez alguien se pregunte: ¿y qué tiene de malo esas cosas? Seguimos leyendo, 29. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Y entonces viene el versículo 32, que dice: recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Y mira que estas palabras vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el mundo cada 8 de marzo recuerda a mujeres que hicieron algo trascendente en su lugar donde viven, algo importante, mujeres que sobresalieron en algún momento de la historia, pero el Señor nos dice y nos exhorta a recordar a una mujer. Y recordar lo que le pasó a esta mujer, a la mujer de Lot, a la esposa de Lot. Recuerden, dice el 32, lo que le pasó a esta mujer. Hermanos, si esta exhortación viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo mejor que podemos hacer tú y yo es hacer caso. Y meditar en lo que le pasó a la esposa de Lot. ¿Cuál fue el problema con la esposa de Lot? Bueno, ya vimos, en parte fue desobediencia y en parte fue que ella despreció la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿sabes cuál es el verdadero problema? ¿Sabes cuál fue el verdadero problema en esta mujer, en la esposa de Lot? Lo vemos en el versículo siguiente, versículo 33, que dice: si se aferran a su vida, ¿qué? La perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Y estas palabras el Señor Jesús las menciona inmediatamente después de que dice: recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. ¿Saben lo que eso significa? Lo que Jesús dice en el versículo 33. Ella se aferró a su vida y la perdió. Allí está el verdadero problema en la esposa de Lot. Ese fue su verdadero problema. Se aferró a su vida y la perdió. La perdió. Le pasó lo que ya vimos que pasó. Y hermanos, miren, lo que ya leímos en Génesis 19, versículo 26, cuando dice que la esposa de Lot miró hacia atrás. Oigan bien, cuando esa frase que dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás, no significa simplemente que ella tenía curiosidad de ver lo que estaba pasando detrás de ella. No, es más que eso, es más profundo que eso. El problema con la mujer de Lot es que ella no pudo separarse de Sodoma. O más bien, el problema es que no quiso separarse de Sodoma.
Y no quiso separarse de Sodoma. ¿Sabes por qué? Porque estaba aferrada, es decir, estaba apegada a ese lugar. Y estaba apegada a ese lugar porque se había acomodado a ese lugar. En otras palabras, se sentía cómoda allí, se sentía a gusto allí, se había de alguna manera amoldado a ese lugar donde vivía. Y se sentía a gusto allí porque ella no le veía ningún problema al estilo de vida de las personas que vivían alrededor de ella. Lo veía como algo normal. No le veía ningún problema a eso. Sí, seguramente o muy probablemente ella no participaba en las cosas que hacía la gente, pero tampoco las reprobaba, tampoco las rechazaba. Probablemente tampoco le desagradaban. Y poco a poco se fue acomodando, poco a poco se fue sintiendo a gusto, cómoda, allí en medio de tanta perversión y tanta maldad y pecado que había alrededor de ellos. Y llegó a sentirse cómoda, a gusto. Hermanos, lo dice la Biblia en Romanos 12, en palabras del apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo allí en ese pasaje. No se conformen, es decir, no se amolden, no se adapten, no se pongan cómodos, no estén a gustos en este mundo, no lo hagan. Y ese fue el problema de la mujer de Lot, que poco a poco se fue acomodando y sintiéndose a gusto allí en ese lugar. Y para ella no era nada malo el ver cómo las personas tenían ese estilo de vida. No le veía nada de malo. ¿Qué tiene de malo? Pues hay que ser inclusivos, ¿no? Y hay que ser tolerantes y hay que respetar a todos. No tiene nada de malo. Probablemente esa era su manera de pensar. Y eso revela un problema del corazón. El problema de esta mujer es que su corazón a esas alturas estaba ya bien plantado y bien aferrado allí en Sodoma. Ella entonces salió, o mejor dicho, la sacaron de Sodoma, pero su corazón no salió de Sodoma. Su corazón estaba allí. Y eso fue lo que la llevó a mirar hacia atrás, con pesar, tal vez con nostalgia, tal vez con un poco de dolor, al ver que tenía que dejar la vida cómoda que estaba viviendo allí, en ese lugar. Ese fue el principal problema de esta mujer. Y el Señor Jesús nos llama y nos exhorta. Recuerden lo que le pasó a esta mujer. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Ella se aferró a su vida y la perdió. Acompáñame a ver otro pasaje, porque creo que tanto este pasaje de Lucas que ya hemos leído como el otro que vamos a leer en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, también nos traen luz al pasaje de Génesis que hemos leído. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2, versículos 5 al 8, dice así en el versículo 5: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia,
Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Noten que en este pasaje el apóstol Pedro trae también, recuerda lo que Dios hizo tanto en los días de Noé como en los días de Lot. 2 juicios que el Señor envió sobre la tierra a causa de la maldad de los habitantes de la tierra en esos tiempos. Versículo 6. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Oigan lo que viene enseguida, pongan atención y subráyenlo ahí en su Biblia. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá, ¿a quién? A la gente que vive, ¿cómo? Sin Dios. Ese es el problema, hermanos. He ahí el problema, he ahí el punto. Dice el pasaje, las puso. ¿Quién? Dios puso como ejemplo a estas 2 ciudades, a Sodoma y Gomorra, las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Ese es el punto, ese es el problema. Ese fue el problema de la esposa de Lot. Ella estaba viviendo sin Dios. No, hermanos, oigan bien, el problema no son las cosas de este mundo, no todas. El problema no es casarse. El problema es casarse, óiganlo bien, fuera de la voluntad de Dios o fuera del diseño de Dios para el matrimonio. El problema no es disfrutar de los alimentos y de otras cosas. El problema es olvidar que es Dios quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos. El problema no son los quehaceres diarios de la vida. El problema no es comprar o vender. El problema no es cultivar o edificar. El problema, óiganlo bien, el problema es hacer todas esas cosas sin tomar en cuenta a Dios en tu vida. Ese es el problema. El problema es cuando creemos que tenemos tiempo para todas esas cosas, pero creemos que no tenemos tiempo para Dios. El problema es que creemos que tenemos tiempo para comer, para beber, para trabajar, para muchas otras cosas, pero para las cosas de Dios no tenemos tiempo. El problema es cuando dedicamos nuestra vida a estas cosas que no son malas en sí mismas, pero dejamos de lado o fuera completamente a Dios de nuestra vida. El problema es cuando estamos ocupados, tan ocupados, trabajando, divirtiéndonos, comprando, vendiendo, casándonos, disfrutando de las cosas buenas de la vida, como dice la canción, y nos olvidamos de Dios. Ese es el problema. El problema es disfrutar de estas cosas más que de Dios. Ese es el problema. Porque cuando disfrutamos de las cosas más que de Dios, entonces, sin darnos cuenta, y va a suceder, tarde o temprano, nos vamos a ver en la misma posición, en la misma situación de la mujer de Lot. Vamos a despreciar la palabra de Dios y vamos a despreciar la gracia y la misericordia de Dios. Y ese es el problema. El problema, en pocas palabras, es vivir sin Dios. Y recuerden que lo que estamos viendo, el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos. Hombres y mujeres que pretendían seguirlo a Él. Seguimos leyendo en este pasaje y quiero que vean la diferencia entre Lot y su esposa. Lot y su esposa, versículo 7. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. ¿Por qué? Porque Lot era un hombre recto, oigan, que estaba, ¿cómo? Que estaba
harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. ¿Ve la diferencia entre él y su esposa? Él estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, dice el versículo 8, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Ahí está. Ve la diferencia entre alguien que tiene temor de Dios y alguien que no tiene temor de Dios. Vean la diferencia entre alguien que ama a Dios por sobre todas las cosas y alguien que no. Vean la diferencia entre alguien que quiera agradar a Dios y alguien que no quiera agradar a Dios. Y entonces viene la pregunta, la misma pregunta de siempre. ¿Qué de ti? ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? Esa pregunta es importante, ¿eh? ¿En dónde está tu corazón? Y si tú te preguntas, bueno, ¿y cómo puedo saber en dónde está mi corazón? Hay algunas preguntas que puedes hacerte, y de hecho voy a hacer ahorita algunas, que nos ayudan a ti y a mí a darnos cuenta, o por lo menos tener una idea de en dónde realmente está nuestro corazón. Y las preguntas son estas. Primero, ¿hay algo de este mundo que amas? ¿Con lo cual estás cómodo? ¿Hay algo de este mundo que te dolería perder? Que si te lo quitan, tú dices, yo me muero si me lo quitan. Siguiente, ¿qué cosas te atraen de este mundo? ¿Qué cosas te atraen? Porque es un hecho que el mundo quiere atraernos de diferentes maneras. ¿Qué cosas te atraen? Siguiente pregunta, ¿qué cosas te emocionan? ¿Qué cosas te emocionan? ¿Ah? ¿Qué es lo que causa en ti emoción, verdadera emoción? Que realmente te sientes a gusto, cómodo. ¿Qué cosas te alegran? ¿Qué cosas te satisfacen? ¿Las cosas de Dios? ¿Las cosas de arriba? ¿O las cosas de la tierra? Las cosas del mundo. ¿Qué cosas ocupan tus pensamientos? ¿En qué se ocupan o en qué ocupas tus pensamientos cada día? ¿Qué cosas ocupan tus pensamientos? ¿Qué cosas ocupan tu atención cada día de tu vida? ¿Qué cosas o a qué cosas diriges más tus recursos? ¿A qué le dedicas más recursos en tu vida? ¿A qué le dedicas más tiempo en tu vida? Otra vez, ¿las cosas de Dios o las cosas del mundo? ¿Cómo vives en el mundo? ¿Vives afanado por las cosas del mundo? ¿O vives a la luz de la eternidad? ¿Vives esperando, anhelando el regreso de Cristo Jesús? Porque es un hecho, ¿eh? Lo que leímos en Lucas, el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos y se los dijo en el contexto de la enseñanza que Él estaba dando con respecto a su regreso, a su segunda venida. Y es en ese contexto en que el Señor Jesús les hace la advertencia. Recuerden lo que le pasó a la mujer de Lot. Si se aferran a su vida, la van a perder. ¿Cómo vives en este mundo? ¿No dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? ¿No dice eso? Eso es lo que dice. ¿Eh? Y a lo mejor algunos se preguntan, bueno, ¿y si no somos del mundo, qué somos? ¿Somos marcianos o qué? No.
Somos ciudadanos del reino del cielo y como tal se supone que debemos vivir con nuestra mirada puesta en Dios, con nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, ¿cómo vives? Tú que dices que eres seguidor de Jesús, ¿cómo vives? ¿Con tu mirada puesta en Dios y en las cosas de Dios o en las cosas de este mundo? ¿Vives a la luz de la eternidad o no? ¿O vives bajo esa filosofía de mucha gente que dice a comer y a beber que el mundo se va a acabar y mañana nos vamos a morir y ahí termina todo? ¿O vives a la luz de la eternidad? Completamente convencido de que esta vida no es todo, completamente seguro y convencido de que la vida no se acaba cuando morimos y ya, sino que vamos camino a la eternidad. Cuidado, hermanos, cuidado. Esta es una llamada de atención y no de parte mía, sino de parte del Señor Jesús. Cuidado. El mayor peligro para los cristianos, ¿sabes cuál es? El mayor peligro para los cristianos es acomodarse, amoldarse al mundo. Ese es el mayor peligro para los cristianos. Es amar al mundo más que a Dios. Es amar las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios y debemos de vivir como tal. Y mira, hermano, hermana, mira, si no hay una diferencia clara, si tú que te llamas cristiano, que dices ser hijo de Dios, que dices ser discípulo de Jesús, pero no hay una diferencia clara entre tú y la gente del mundo, algo anda mal. Algo anda mal. Hay un problema. Si dices que eres hijo de Dios, pero vives exactamente igual como vive la gente del mundo, hay un problema. Y el problema es que muy probablemente no eres hijo de Dios. Y si es así, la exhortación es la misma de siempre: arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque si te aferras a tu vida, la vas a perder. El principal problema de muchos hombres y mujeres cristianos o que se dicen cristianos es que quieren estar con un pie en Canaán y con otro pie en Sodoma. O para que quede claro, quieren estar con un pie en la iglesia, entre los cristianos, pero con otro pie en el mundo. No puede ser. No se puede. Imposible. Imposible. No puede ser. Quieren seguir a Dios, entre comillas, pero sin dejar el mundo. Y no es así. No puede ser. Cuidado, hermanos, cuidado. Miren, si algo nos enseña el ejemplo de la mujer de Lot es que no basta una simple profesión de fe. No basta con simplemente decir yo soy cristiano, o no falta con simplemente decir yo acepté a Jesús y ya. No basta solamente con eso. No basta con ser parte de una iglesia o estar entre creyentes. Mira, esta mujer de la que hemos leído y hablado el día de hoy era la mujer de Lot. Era la esposa de Lot. Y ya vimos lo que dice la Biblia de Lot aquí en la segunda carta de Pedro. Lot era un hombre recto. Su esposo, el esposo de esta mujer, era un hombre recto, temeroso de Dios, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Pero óyelo bien. No basta con ser la esposa de un hombre temeroso de Dios. No basta con ser el esposo de una mujer temerosa de Dios. No basta con estar en una iglesia temerosa de Dios donde se predica fielmente en la palabra de Dios. No basta.
No basta con estar entre cristianos haciendo lo que hacen los cristianos cada domingo. Es necesario una transformación. Es necesaria una transformación. Es necesario ser transformado. Que nuestro corazón sea transformado. De modo que nuestro corazón ame a Dios por encima de las cosas del mundo. Si pretendes amar a Dios y amar al mismo tiempo las cosas del mundo, no vas a terminar bien. Cuidado con eso. Si pretendes amar a Dios y al mismo tiempo seguir aferrado a tu vida, la vas a perder tu vida. Cuidado con eso, cuidado. Así que ya se me acabó el tiempo. Quiero terminar con unos pasajes más. Y quiero que en la medida de lo posible se guarden estos pasajes, aparte de lo que ya hemos visto, que lo guarden en su mente y en su corazón. El primero es Colosenses 3, del 1 al 3. Del 1 al 3 dice la palabra de Dios: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Oigan, pongan la mira, es decir, la mirada, ¿en dónde? En las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen, otra manera de decir, pongan su mirada, pongan su atención, su mente. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Hermanos, esto está bien claro. Pon tu mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está. Otro pasaje es la primera carta de Juan. Juan capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Primera de Juan 2:15. Y dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Ahí está otra vez, bien claro el mandamiento. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, ¿se fijan? Dicho de otra manera, si amas al mundo, eso significa una cosa nada más, que el amor del Padre, el amor de Dios no está en ti. No eres de Dios, no eres hijo de Dios. Seguimos leyendo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Ves la diferencia? Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si haces lo que a Dios le agrada, vivirás para siempre. Ahí está. Y ya que estamos en la primera carta de Juan y en el capítulo 2, vamos al versículo 1, 2:1. Porque quiero terminar con esto y quiero terminar recordando el mensaje del Evangelio y a nuestro bendito Señor Jesucristo. Si tú reconoces que has estado viviendo sin Dios, si tú reconoces que las cosas del mundo te atraen y te atraen de manera poderosa y en ocasiones eres llevado o jalado hacia las cosas del mundo y te deleitas en las cosas del mundo más que en Dios, aquí hay algo para ti y para mí también. Mira cómo dice, versículo 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Pero, y aquí viene lo bueno, pero si alguno peca, oigan bien, si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también los del mundo entero, o los de todo el mundo.
Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, oigan. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, ¿sí qué? Si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos, oigan, así es como sabemos qué cosa, que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Así que mi hermano, otra vez, si tú reconoces que estás viviendo no para la gloria de Dios, sino para ti mismo, si tú reconoces que tu deleite no está en Dios, sino en las cosas del mundo, que disfrutas más de las cosas del mundo que de Dios, si tú reconoces que estás viviendo día con día haciendo cosas que no son malas en sí mismas, pero estás viviendo separado de Dios, alejado de Dios, sin tomar en cuenta a Dios en tu vida, arrepiéntete. Y la buena noticia es que tenemos un abogado que nos defiende delante de Dios, y Él es nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él y dile, Señor, perdóname. Hasta ahora he estado viviendo para mí únicamente, solo para mí, y me he olvidado de ti. He estado viviendo mi vida como yo creo que es lo mejor. He estado afanándome, preocupándome por cosas que no son malas en sí mismas, pero esas cosas me han llevado a vivir lejos de ti. Perdóname y transfórmame y dame un corazón que te ame por sobre todas las cosas y que anhele hacer tu voluntad y que halle deleite únicamente en ti y no en las cosas de este mundo. Y si lo haces, vas a hallar en Dios misericordia y gracia y perdón y salvación también. Así que ahí está. Pónganse de pie, vamos a terminar cantando.